Organizaciones políticas quieren dialogar con Olsi. Vamos a ampliar este tema con el arquitecto Lolo Echeverría, analista político, donde trataremos temas de retos de la nueva Asamblea Nacional. Mi estimado, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días, bienvenido en la 96.9 FM y ampliarnos más este tema, un ambiente que más está en la expectativa y por supuesto somos todos los ecuatorianos. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo para la audiencia. Bueno, todo está todavía en construcción en la Asamblea Nacional, pero es obvio que el gobierno va a tener la facilidad de contar con una mayoría. Esa mayoría le permite no solamente tener la posibilidad de gobernabilidad, sino de evitarse las molestias de un Congreso y de una oposición beligerante, es decir, una oposición que pretenda tumbar ministros o impedir el ejercicio de poder desde el Ejecutivo. Eso no será posible porque no tienen la mayoría suficiente para tumbar ministros. Ahora, tampoco tendrá el Ejecutivo, porque le resultará eso muy difícil, una mayoría calificada, pero tendrá suficiente mayoría para aprobar leyes, para manejarse con todas las libertades y las posibilidades que tiene el Ejecutivo. Como sabemos, nuestra Constitución vigente constituye la posibilidad de un Ejecutivo o más bien de un modelo político hiperpresidencialista. Esto quiere decir que le da muchas posibilidades al presidente. Solamente es cuestión del Ejecutivo, de los planes que tenga, los objetivos que tenga y la decisión de gobernar como primera prioridad. ¿Cómo está, licenciado? Sofía Almeida lo saluda. Pero también hemos visto que estas candidaturas esta presidencia y los demás elecciones de las autoridades dentro de la Asamblea Nacional se dieron con una votación también un poco ajustada según algunos criterios, ¿no? Porque 80 votos y los demás 79, 78 que se consiguieron con los votos sobre todo de Pachacutic y los 4 socialcristianos, pueden también ser de alguna manera cooptados por la oposición y crear inestabilidad. ¿Usted cree que esto pueda mantenerse en el tiempo, esta mayoría que se ha logrado por parte del gobierno nacional, o que será momentánea y todo depende, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, siempre ocurre esto. La Asamblea Nacional tiene partidos políticos que van allá simplemente para tener la posibilidad de negociar parcelas de poder. De manera que no son partidos que tengan una ideología firme, definida. En ese sentido, claro, al tener dos fuerzas políticas dominantes, cada voto cuenta en la Asamblea Nacional y cada voto cuenta y hace cuentas. De tal manera que siempre tendrá también el Ejecutivo la necesidad de hacer concesiones. Por ahora serán cargos en la Asamblea Nacional, puestos en las comisiones, pero bueno, más adelante harán otras exigencias, pero el poder es un imán, porque el poder es el que puede hacer esas concesiones y por eso le resulta relativamente fácil el conquistar votos, sobre todo de quienes tienen ideas flojas, pero siempre tendrá el riesgo de que impongan, sobre todo cuando se vea que hay votos que se convierten en necesarios para determinadas leyes, etc. Entonces se empieza a poner precio al voto. Esa es la desgracia de nuestra política, que no tiene partidos ideológicos, partidos disciplinados, y que no tiene tampoco la costumbre o la tradición de responder a sus electores cumpliendo las ofertas que hicieron. Así que ese es el reto que tiene siempre el Ejecutivo. ¿Creería usted, en base a lo que está mencionando, precio al voto? ¿Sería lo que se plantearía al menos en esta jornada, en lo que vemos en esta nueva Asamblea Nacional, esperar que se dé todo esto? De partida lo que se reparten son simplemente los puestos en la Asamblea Nacional y las comisiones. Pero
estos otros aspectos aparecerán cuando se trate de aprobar leyes y cuando se contabilicen los votos, ahí empiezan entonces las exigencias, las peticiones y las concesiones. Y es que por ahí va, ¿no?, el asunto, porque todos y cada uno de nosotros sabemos del lado contrario quién tiene un sabor de pérdida y estarán en desacuerdos para no resolver las cosas de una manera unánime y esto no se resuelva como esperábamos. Incluso en establecer con la Asamblea Nacional, ni bien estaba el secretario leyendo, ya había interrupciones. Esto va a complicar mucho para el progreso del país. Tiene usted toda la razón, porque la oposición tiene también un bloque muy fuerte y esto hace que la oposición tenga también sus propios problemas. Y el principal problema de la oposición es mantener la unidad de sus asambleístas. Esto tampoco es tan fácil, sobre todo cuando hay una crisis dentro del partido, una crisis provocada por las 3 derrotas electorales y porque hay gente que piensa que hay necesidad de un cambio de dirigencia, de un cambio de liderazgo y que hay que tener apertura, hacer una política más civilizada y tener objetivos muy claros que no los tiene en este momento, porque los objetivos de los dirigentes no coinciden con los objetivos de los asambleístas, ni tampoco con las necesidades del país. Los objetivos de la dirigencia son resolver sus problemas judiciales, esas son las prioridades, pero esas no son las prioridades para los miembros del partido, ni tampoco le interesa eso a la ciudadanía que les eligió. De manera que para ellos el reto está en mantener la unidad. Ahora, aparentemente, por conveniencias van a dividir en 2 bloques, pero esto es secundario. Lo de fondo es la posibilidad de mantener la unidad de sus asambleístas. Hasta ahora, el Partido Revolución Ciudadana ha sido exitoso en mantener esa disciplina. Aquí y en todas partes, esa disciplina no se consigue solamente por digamos, fidelidad a la democracia, a los principios. A veces se consigue porque tienen recursos para obligarles, exigirles a la disciplina. Por ejemplo, cuando vemos que en el partido ha habido gente que graba todas las conversaciones, incluso de los amigos. Esto nos recuerda el caso de Montesinos en el Perú. Él grababa absolutamente todas las conversaciones con los políticos, con los militares, con los periodistas con los que se encontraba. Eso le servía después para chantajearles. Bueno, a la final terminó él en la cárcel y las evidencias las puso él mismo cuando grabó esas conversaciones. Algo parecido ha pasado en la Revolución Ciudadana con lo que hemos visto, ¿eh? Hay prófugos que tienen por encima de su cabeza como espada de Damocles las propias grabaciones que ellos hicieron en donde confiesan delitos. Así que pueden ahora negar y decir que ellos nunca han grabado, que nunca han hecho esas grabaciones, pero ahí están las evidencias. De manera que no siempre es la fidelidad democrática a los principios lo que mantiene la unidad, sino otros recursos. Licenciado, y justamente por estos problemas internos que han tenido, como el que usted menciona, es que hoy ha salido una expresión de la anterior presidenta, incluso de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, y actual prefecta del Guayas, diciendo que ella está pensando en retirarse o alejarse del movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Luego de los resultados que se dieron en la Asamblea Nacional. Pero esto será tal vez una oportunidad, entre comillas, para el gobierno nacional de dividir ese partido y debilitarlo, ¿o usted cree que no le conviene atraer estas figuras de la oposición al gobierno nacional? No, hay ahí 2 posibilidades. Cuando dice que está pensando es porque ya lo ha pensado y porque ya lo ha hecho evidente. Pero ahí hay 2 posibilidades. La una es que
se convierta en objeto de la apetencia del Ejecutivo para debilitar a la oposición y engrosar su bloque legislativo o sus respaldos. Pero la otra posibilidad, que es más probable, es que dentro del partido, por la crisis que vive, aparezcan figuras que quieren convertirse en los nuevos líderes. Y entonces expresan discrepancias, pero no se salen, no se retiran del partido, porque de esa manera apuntan al nuevo liderazgo que necesita el partido. Ese nuevo liderazgo pasa por hacer una política más equilibrada, una política más civilizada, tener los objetivos políticos correctos, y ellos tienen la posibilidad, los prefectos y alcaldes, porque tienen el poder, tienen la posibilidad de convocar adherentes que quieran cambiar la línea, pero sin cambiar de partido. Que iba un punto, ¿no? Entenderíamos, licenciado Echeverría. Ya vería y respiramos un ambiente donde la asamblea es: yo prefiero debilitarte para yo poder liderar. Exactamente, porque de esa manera se destaca un líder nuevo cuando el líder principal cierra los caminos a aspiraciones nuevas. En un partido político vigente, vivo, lo que ocurre es que el partido mismo prepara cuadros alternativos para la nueva dirigencia o para la renovación de la dirigencia. Pero cuando el líder es autoritario, cierra esos caminos. Y la única manera de destacarse es mediante la discrepancia. Los disciplinados pasan de agache, los disciplinados no son vistos por nadie, no aparecen. Hay que destacarse expresando discrepancias o líneas diferentes. Claro, y justamente la actual prefecta ya ha expresado desde mucho tiempo atrás sus discrepancias. Ella misma se ha autocalificado como la oveja negra. Antes de callar su voz, prefiere ser la oveja negra del Partido de la Revolución Ciudadana, e incluso también muchos pensaban que ella podía ser la que fuera candidata a presidenta por ese partido cuando fue después electa la candidata Luisa González. Pero pasando un poco también a la asamblea, licenciado, ya tenemos nuevas autoridades. Las autoridades de la vicepresidencia tomó incluso la decisión el presidente de suspender la sesión porque no se pudo llegar a un consenso en ese momento, ¿no? Y eso se ve también de que puede haber una inestabilidad un poco, al menos al principio, en la asamblea hasta que él tome posición ya bien de su cargo, en el sentido de empapelarse de cómo se da el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional. Pero luego de esta designación ya hay organizaciones políticas que quieren dialogar con Olsen, es lo que estábamos leyendo en Diario Expreso el día de hoy. Y una de las cosas que se aspira de estas organizaciones políticas es armar una agenda en común. ¿Cuál es ese reto de armar esa agenda común? ¿Cómo lograr por parte del presidente Olsen incluir en esa agenda todas las peticiones de las diferentes organizaciones políticas, ¿no? Sobre todo cuando ya vimos que hubo esta inestabilidad, al menos en la segunda vicepresidencia. Bueno, primero, algo más respecto de lo anterior. La principal discrepancia dentro del partido está entre quienes aceptan la derrota electoral y los que no aceptan. Es decir, los que dicen que hubo fraude y los que aceptan la derrota como una acción democrática. Esto va a dividir el partido, porque el líder principal, el expresidente Correa, sigue con sus cosas incluso teatrales, ridículas, de la tinta que se borra y la tinta que se traspasa, y los informes de supuestos expertos que hacen el análisis del papel sin contar con el papel. Bueno, ha llegado al punto de lo ridículo. Eso tal vez, licenciado, en ánimos de demostrar él que tiene todavía poder y convocatoria electoral. Sin duda alguna, es de un capricho.
Y ahí se va entonces en juego quién es a quién le siguen los miembros del partido, a quién le siguen, porque ahí no importa quién tiene la razón, importa quién tiene más convocatoria. Pero el expresidente es un prófugo y está fuera del país, mientras que los alcaldes y prefectos son poderes reales que están en el país. Ahora, la expresidenta ahora, Cristina Kirchner, en Argentina solía decir, el que tiene la caja tiene el poder. Es decir, quien controla el dinero del partido es el que tiene el poder. Pero bueno, esto es algo que está en actividad y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve. Claro. Respecto de la otra pregunta, esta inestabilidad o dudas en la designación, claro, hay muchas cosas en juego y hay que tener conciencia de eso y tener presente, ¿no? Una cosa es hacer el acuerdo es con el partido, pero dentro del partido es saber quién encarna el acuerdo, es decir, quién es designado segunda vicepresidente. El acuerdo con Pachacuti está claro, pero dentro del partido hay una pugna para ver quién es el que disfruta de ese acuerdo en primera instancia. Entonces, hay esas tensiones que suelen ser internas, pero que siempre también se traslucen hacia el exterior y que son hasta cierto punto naturales. Como digo, especialmente en partidos con ideas flojas. Entonces ahí lo que importa son las cosas reales, el poder, quién es el que tiene las ventajas y quién es el que tiene el liderazgo en definitiva. Pero bueno, esto es la política y continuamente van a estar en esos. Pero el hecho de que hayan hecho este acuerdo ya en la Asamblea Nacional también les compromete. Ahora Pachacuti ya no tiene la libertad de decir nosotros somos otro partido y vamos ahora en esto a votar con la Revolución Ciudadana y en esto otro no. Ya no tienen esa libertad porque el momento que se cambien de bando con cualquier pretexto van a aparecer como traicioneros y como oportunistas. De manera que ya asumieron un compromiso y ahora tienen que ser leales a ese compromiso que asumieron. Sí, ¿y cómo unificar ahora las organizaciones políticas que quieren dialogar con el presidente? Eso es lo que trae la nota hoy en un diario de publicación nacional, que ya muchos se están acercando al presidente de la Asamblea y él ha dicho que quiere una unidad. Pero qué difícil es la unidad cuando hay diferentes criterios y ideologías y es tan diversa la Asamblea Nacional. ¿Cómo generar por lo menos un cumplimiento de esos acuerdos para poder tener esta estabilidad que usted bien dicho que así es mínima, pero igual la hará, ¿no? La habrá, perdón. No es tan difícil la unidad, porque si hubiese ideología sería difícil. Porque para cambiarse de partido hay que renunciar a lo que uno ha pensado. Eso es la peor traición que se puede hacer. Pero eso no hay. Pero ¿cuál es la ideología de los partidos de ahí que están en juego? Ninguna. Y entonces aquí lo que hay son dos criterios. El uno es, a ver, ¿cómo participo yo en el poder? ¿Para qué gané las elecciones? Hay que aprovechar que los dos partidos dominantes están en empates y nos necesitan a nosotros. Así que un asambleísta de un partido desconocido que sacó un solo puesto en la asamblea vale más que un asambleísta que está dentro del partido que tuvo casi una mayoría. Claro, más o menos, si yo soy asambleísta, llego aquí y no vengo a calentar el puesto, quiero ver qué provecho le puedo sacar. Tengo que hacerme valer y participar en el poder. Claro. Esa es una parte que mueve, pero también el poder, ¿quién tiene? El Ejecutivo. Y por eso decía al comienzo que el poder es un imán que atrae a los de ideas flojas. Ahí está. Esto es absolutamente claro, pero por otro lado, esto es también algo dinámico y permanentemente van a estar expuestos a tomar nuevas decisiones y va a haber también una tensión dentro
de los movimientos políticos. Ahora, mire, algunos asambleístas no son dueños del voto. El dueño del voto está fuera de la asamblea. El dueño del voto es el que les financió la campaña, el que les puso en la lista, el que les dio cobijo en el partido. Hay una serie de condicionantes. Y entonces ahí hay que averiguar primero quién es el dueño del voto. Y todas estas tensiones hacen que se muevan. Pero la prueba de que el poder es un imán es que ya hay organizaciones